No lo pudiste filmar. Bueno. ¿Querés que nos pongamos un poquito más así? Si ves, dale. Más la pantalla. ¿Los dos funcionan? Mira, eso es lo que estoy viendo. Esto me parece que está con poca batería. O sea, por ahora capaz que aguanta. Y si no, está este, que lo pueden prender de acá. Pero bueno, igual vieron que Si no, este, se van a dar pasamos cuenta. de acá. Este sí está funcionando. Y acá pasamos la de a poco. La pongo fácil. Esta empieza Ah, empezás vos, así que lo dejamos acá. Y bueno, éxito, chicas. Gracias. Ay, me siento rara sentada. Sí, yo Acostumbrada también. parada. Buenos días a todos. Mi nombre es Nancy Ceballos, soy bioquímica y junto con mi compañera Candelaria Fanjul somos alumnos de la carrera de especialización en bioquímica clínica, cuya sede se encuentra en el Hospital de Niños de la provincia de Tucumán. Y hoy les vamos a presentar un ateneo a propósito de un caso clínico. Hantavirus. No pasa. ¿Qué será con el mouse? No, eso nos pasa las diapos. Ahí está, con el mouse. En cuanto a los temas a desarrollar, en primera instancia vamos a hablar de generalidades, posteriormente de la fisiopatología, para luego referirnos a la epidemiología, luego al diagnóstico y finalmente la presentación del caso clínico. En cuanto a las generalidades, hantavirus, esta es la taxonomía de hantavirus, donde el mismo pertenece a la familia hantavirus y al género ortohantavirus, el cual tiene aproximadamente 40 especies, de las cuales solo 22 son patógenas para el hombre. Este es un virus de ARNA que presenta una cadena única de polaridad negativa, y en cuanto a la clasificación de Baltimore, se encuentra en el grupo 5 de la misma. Mide aproximadamente 80 a 110 nanómetros, es esférico, es envuelto por una cadena lipídica, como podemos observar en esta imagen, que pertenece al huésped, y está rodeado por glicoproteínas que son sintetizadas por el genoma viral. A su vez, este genoma es trisegmentado, donde tiene un segmento S o pequeño que codifica para las riboglucoproteínas del virus, un segmento M o mediano que codifica para las glicoproteínas de membrana y un segmento L o largo que codifica para la RNA polimerasa dependiente de RNA. En cuanto al ciclo de replicación del mismo, como podemos observar en esta imagen, el virión se une a la célula huésped a través de integrinas de la membrana, que posteriormente van a transportar al mismo y formar un fago lisosoma, en el cual, por un cambio de pH, se produce un reordenamiento de las glicoproteínas que permite la liberación del genoma viral. Luego continúa con la transcripción del mismo por la RNA polimerasa dependiente de RNA hacia un RNA mensajero que es translocado al retículo endoplasmático y posteriormente al Golgi, donde sufre modificaciones para luego, junto con la replicación de este RNA hacia un RNA de cadena complementaria y posterior formación de los RNA virales infectivos, se ensambla con estas riboglicoproteínas y luego por un proceso de gemación es liberado hacia el exterior. En cuanto a las vías de transmisión, es importante tener en cuenta que esta es una zoonosis, es decir, que es transmitida al hombre a partir de animales, en esta oportunidad a partir de roedores o ratas, y en las mismas no genera una patología, clínica, sino que la infección es del tipo crónica y con una alta carga viral. Se transmite a través de inhalación, ya que el virus se encuentra en los diferentes fluidos como orina y saliva, y también en la materia fecal de estos animales, y por aerolización de, por ejemplo, materia fecal seca en un proceso de barrido, puede ser inhalado. A su vez, también puede transmitirse mediante el contacto directo con estos fluidos contaminados o por la mordedura de roedores, ya que también se encuentra en la saliva. Es importante en esta instancia tener en cuenta
que en nuestro país se ha demostrado la transmisión de este virus de forma interhumana y que esta únicamente ha sido demostrada en el genotipo Andes, que circula en nuestro país. En cuanto a la distribución, es de distribución mundial y en Asia y Europa se presenta la patología de fiebre hemorragia con síndrome renal, la cual se caracteriza principalmente por hemorragias y afección a nivel renal y tiene una mortalidad de entre un 5 a un 15%. En América se presenta el síndrome cardiopulmonar por hantavirus y es al cual me voy a referir ya que es el que circula en nuestro país y tiene una mortalidad de entre un 20 a un 40%. En cuanto a la fisiopatología del mismo, este virus tiene tropismo por las células endoteliales que observamos en esta imagen. Este sería un capilar sanguíneo del tejido pulmonar alveolar, donde una vez que el virus se une a estas células endoteliales, produce una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 10. Estas citoquinas van a producir una activación del endotelio, el cual una vez que está activado puede producir agregación plaquetaria, a su vez reclutamiento de macrófagos, células dendríticas y leucocitos, que activan a los leucocitos, linfocitos T, CD8 positivo, es decir, a los linfocitos T citotóxicos, los cuales finalmente son los que producen la injuria a nivel tisular. A su vez, estas citoquinas producen un aumento de la permeabilidad vascular, que es la que genera extravasación de líquidos hacia los diferentes tejidos, como el tejido pulmonar, donde llevan como consecuencia a la producción de hipovolemia, daño renal por hipoperfusión renal, hipoalbuminemia, hiponatremia y finalmente la combinación de estos sucesos son los que pueden llevar a un proceso de shock e incluso a la muerte. En este cuadro podemos observar las diferentes fases que componen al síndrome cardiopulmonar, fase prodrómica, cardiorrespiratoria y fase de convalescencia. Y en la izquierda se puede observar los diferentes signos clínicos junto con los hallazgos de laboratorio que tiene esta patología. En el caso de la etapa prodrómica se caracteriza por presentarse como un síndrome febril inespecífico, donde a partir del 5º al 6º día comienza a haber este edema pulmonar, la posibilidad de presentarse el shock, y es en la etapa cardiorrespiratoria, que es la etapa con mayor parámetros alterados, podemos observar cómo hay una disminución franca de las plaquetas, un aumento del hematocrito, aumento de las transaminasas y también de la láctico deshidrogenasa, que evidencia este daño tisular. Si el paciente es tratado a tiempo, él puede evolucionar favorablemente y recuperarse entre 7 a 15 días luego de generada la patología. En cuanto al diagnóstico de la misma y teniendo en cuenta los hallazgos de laboratorio, se puede diagnosticar mediante serología por técnicas de ELISA especializadas, detectando la presencia de anticuerpos del tipo IgM, IgG o seroconversión. También se puede diagnosticar mediante la detección del genoma viral por la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa en suero, coágulo u órganos de pacientes fallecidos y también por inmunohistoquímica. En esta instancia es importante remarcar que esta patología es de notificación obligatoria, para lo cual voy a describir la definición de casos. Un caso sospechoso es aquella persona de cualquier edad y sexo que presente fiebre aguda sin afección respiratoria de las vías respiratorias superiores y sin etiología definida, que presente cualquiera de los siguientes signos o síntomas y hallazgos de laboratorio. Es importante remarcar la importante trombocitopenia de estos pacientes, la presencia de inmunoblastos en el frotis sanguíneos, así como el aumento del hematocrito y también esta dificultad respiratoria que caracteriza a esta patología. Además, estas personas deben tener antecedentes epidemiológicos
de haber tenido entre 1 a 6 semanas previas contactos con roedores o vivir en una zona endémica o haber tenido contacto estrecho con algún caso confirmado de hantavirus, ya que como mencioné anteriormente se ha demostrado esta transmisión de persona a persona por el virus Andes. Un caso probable sería entonces aquel caso sospechoso donde se haya realizado la detección de anticuerpos del tipo específicos IgM, pero que los anticuerpos IgG sean negativos por técnicas de ELISA. Por lo tanto, un caso confirmado será aquel caso sospechoso con confirmación por laboratorio de alguno de los siguientes criterios: la detección de anticuerpos IgM e IgG por la técnica de ELISA, 0 conversión con más de 48 horas de diferencia, una reacción en cadena de polimerasa RT en coágulos, suero o órganos, o también la detección del genoma viral por RT-PCR seguida de secuenciación. En cuanto a la epidemiología del mismo y la distribución en nuestro país, podemos observar en esta imagen que tenemos 4 zonas endémicas, donde tenemos la región del noroeste, nordeste, la región central y la región de la Patagonia. En nuestro país circulan 3 especies o genotipos de este virus: el virus Andes, el Laguna Negra y el Juquitiba, donde el virus Andes tiene 6 linajes, como podemos observar: el Bermejo, Orán, el virus Buenos Aires, y a su vez esta distribución se debe a que cada linaje, a cada genotipo, de este virus tiene una especie de roedor específica a la cual puede infectar. Como podemos ver acá, cada uno de los diferentes genotipos infecta solamente a una especie de roedor. Tucumán en el año 2016 fue incluida como zona endémica de esta patología, y en esta imagen podemos observar el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 34, donde se observan las diferentes jurisdicciones, y también podemos observar la notificación, los números de casos notificados y los números de casos confirmados. En Tucumán, en el año 2023, fueron notificados 9 casos y confirmados 2 casos. En el corredor endémico de casos acumulados de los últimos 5 años, podemos, como vemos en este gráfico, representan los casos con respecto a la semana epidemiológica. El color verde habla de encontrarse en una zona de éxito, el color amarillo en una zona de seguridad y el color rojo en zona de alerta, y la línea negra representa la incidencia de los casos en el año 2024, donde podemos observar que a partir de aproximadamente la semana 24 de este año comienzan, digamos, a aumentar los casos y ya nos ubicamos en una zona de alerta. Bueno, este es el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 51, donde se reportaron estos casos de Tucumán que fueron positivos. Uno de los casos pertenece a un paciente de sexo masculino del departamento de Buruyacú, en la provincia de Tucumán, y otro de los casos de un paciente de sexo masculino perteneciente al departamento de Río Chico, y es a partir del cual surge el siguiente caso clínico. Bueno, a continuación del Ateneo de mi compañera, voy a presentarles un caso clínico que está basado en un paciente de sexo masculino de 59 años de edad que procede del departamento de Río Chico en la provincia de Tucumán. El mismo refiere ser trabajador rural. El día 3 de octubre del año 2023 acudió al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán por presentar un cuadro de fiebre de 72 horas de evolución, disnea, entendiendo la misma como dificultad respiratoria o falta de aire, tos y mialgia, es decir, dolor muscular. En cuanto al examen físico, presentaba un regular estado general, se encontraba febril, con diuresis y catarsis positiva. Con respecto al sistema respiratorio, tenía una regular entrada de aire. La frecuencia respiratoria, si bien estaba dentro del intervalo de referencia, se encontraba cercana al límite superior. Y en cuanto a la saturación de oxígeno, se encontraba disminuida, es decir, que el paciente tenía hipoxemia, inclusive con una máscara de no reinhalación de 15 litros que fue colocada al momento de la consulta, teniendo en cuenta la disnea del paciente. Por otro lado, el sistema cardiovascular, se puede observar la frecuencia cardíaca que estaba elevada, es decir, tenía taquicardia,
y lo que respecta al sistema nervioso no tenía ninguna particularidad. En ese momento se comienza con un plan de hidratación parenteral, tratamientos con corticoides, con salbutamol, que es un broncodilatador, y terapia antimicrobiana empírica, teniendo en cuenta la epidemiología del nosocomio, con claritromicina y ampicilina sulbactam. Se prosiguió a la internación del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Se le solicitaron análisis bioquímicos como hemograma, eritrosedimentación, química hemática, coagulograma, gasometría arterial, test de antígeno para COVID-19 y además estudios de imágenes. En cuanto al hemograma, y según lo estipulado por la Sociedad Argentina de Hematología, con respecto a la serie roja, tanto hematocrito, hemoglobina como glóbulos rojos se encontraban dentro del intervalo de referencia, como así también los índices hematimétricos. No así la serie blanca, en donde se puede observar el recuento total leucocitario ligeramente aumentado, o sea, tenía una leucocitosis, y si vemos la fórmula, el recuento diferencial, esa leucocitosis era a expensas de neutrofilia. En cuanto a las plaquetas, se encontraban marcadamente disminuidas, o sea que presentaba trombocitopenia. La eritrosedimentación se encontró acelerada, lo cual estaba indicando que el paciente estaba cursando un proceso inflamatorio. Teniendo en cuenta la química hemática, estos fueron todos los parámetros evaluados. Podemos ver la glucemia aumentada, también el perfil renal alterado, ya que tanto urea como creatinina se encontraban aumentadas. Ambas transaminasas, tanto la glutámico oxalacética como glutámico pirúvica, se encontraban moderadamente elevadas, como así también la enzima lactato deshidrogenasa, la cual recordemos que es un parámetro que nos indica lisis celular. El recuento total de proteínas, como así también la fracción de la albúmina, se encontraba disminuida, es decir, que tenía hipoproteinemia e hipoalbuminemia, y la proteína C reactiva se encontró marcadamente aumentada, la cual también recordamos que es un marcador de inflamación. Lo que respecta al coagulograma, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activados no tenían particularidades. En cuanto a la gasometría arterial, y recordando que el paciente presentaba una máscara de no reinhalación de 15 litros, como podemos ver, el pH se encontraba dentro del intervalo de referencia, es decir, que tenía eudemia. Al analizar el componente gaseoso, se puede observar que la presión de dióxido de carbono se encontraba disminuida, es decir, que presentaba alcalosis respiratoria. Dentro de las causas de la misma se encuentra la hipoxia o hipoxemia, que es acorde a la clínica que tenía el paciente. Si analizamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, al disminuir la presión de dióxido de carbono, el pH aumenta. Y a modo compensatorio para que el pH se mantenga en eudemia, la concentración de bicarbonato debe disminuir. Se debe evaluar cuál es el bicarbonato esperado con respecto al bicarbonato que se mide. En este caso, como podemos observar, el bicarbonato del paciente era menor al esperado. Es decir, que presentaba como un trastorno acompañante una acidosis metabólica. Para poder clasificar la misma, se debe analizar el anion gap, el cual se encontraba aumentado. En este caso, se realizó una corrección del mismo, teniendo en cuenta que el paciente presentaba hipoalbuminemia, pero de igual manera, el parámetro continuaba marcadamente elevado. Dentro de las causas de las acidosis metabólicas con anion gap aumentado, en este caso podría deberse a una acidosis láctica, teniendo en cuenta que el mismo estaba elevado, o también una insuficiencia renal, recordando que también presentaba un perfil renal alterado. Además, teniendo en cuenta que la brecha aniónica se encuentra tan elevada, se debe analizar si presenta otro trastorno metabólico acompañante. Para eso se debe utilizar esta fórmula y calcular el bicarbonato corregido con el valor del anion gap. Y en este caso, el valor fue de 31, mayor a 30, por lo tanto, además presenta una alcalosis metabólica asociada, es decir, que el paciente tenía un triple trastorno. En cuanto al ionograma plasmático, tanto el sodio como el cloro se encontraban disminuidos. Esto posiblemente se deba a pérdidas renales. Teniendo en cuenta la clínica respiratoria del paciente y a que tenía que ser internado, se le realizó la detección de antígeno para COVID-19, el cual resultó no detectable. En cuanto a los estudios de imágenes, acá en esta figura pueden ver cómo se vería una radiografía de tipo no patológica, y esta es la imagen del paciente en donde se evidenciaron opacidades en vidrio esmerilado y además derrame pleural pulmonar de tipo bilateral. Consecuente a esto,
se le coloca al paciente una máscara de ventilación no invasiva. En resumen, estas son todas las afecciones tanto bioquímicas como clínicas que presentaba el paciente. Por lo tanto, nos podría hacer sospechar de un cuadro de sepsis, el cual es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped. El grupo de trabajo de definiciones de sepsis publicó un consenso de sepsis 3, en donde le asigna una puntuación o score a los distintos sistemas. En este caso, el paciente presentaba un score de 7, teniendo en cuenta la trombocitopenia, el valor de la creatinina y el componente respiratorio alterado, es decir, un valor mayor a 2, por lo tanto se constata la sepsis. Para poder encontrar cuál es la posible causa etiológica, se solicitaron análisis complementarios, como hemocultivo, urocultivo, un cultivo de esputo para la búsqueda de gérmenes comunes y un hisopado nasofaringio para evaluar panel panel virológico respiratorio. Todas estas determinaciones resultaron negativas respecto a
comparativamente de